Hola, bienvenidos al módulo de matemáticas. Vamos a dar inicio a nuestra primera unidad referente a los números reales. Recordemos que es importante aprender a operar correctamente, puesto que en cualquiera de los problemas que vamos a solucionar, ya sean ecuaciones o problemas de aplicación, si no operamos correctamente, pues no hay nada que hacer. Entonces, para ello vamos a iniciar con un recuento de los números reales. Entonces vamos a mirar aquí nuestra diapositiva. Inicialmente, entonces, podemos hablar de los conjuntos o distintos conjuntos numéricos. Sé que ustedes han escuchado hablar de diferentes conjuntos numéricos, entre ellos algunos que nos sirven para contar elementos. Entonces, si nosotros observamos esta diapositiva, podemos darnos cuenta que aquí tenemos un número determinado de flechas. Entonces, si las contamos, acá tenemos 1, 2, 3, vamos a revisarlas acá. Una flecha, 2 flechas, 3 flechas, 4 flechas, 5 flechas, 6 flechas. Entonces tenemos 6 flechas. ¿Qué nos está indicando eso? Nos está indicando que podemos contar la cantidad de flechas que hay ahí. Eso es un número natural. Aquí sí podemos también determinar el número de monedas que tenemos. Entonces, para determinar el número de monedas que tenemos, también pues podemos contarlas, también podemos contar el número de billetes. Esos números que nos permiten contar la cantidad de elementos de un conjunto se llaman números naturales. Entonces vamos a mirar cuál es la representación de esos números naturales. Aquí tenemos una representación, una n, entonces como podemos observar acá tenemos una n, esa n nos va a representar al conjunto de los números naturales. Y fíjense bien que los representamos, los números como tal, que nos sirven para contar elementos de un conjunto, son 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Es un conjunto infinito. Entonces, nosotros diríamos, bueno, pero el 0 no nos sirve para contar, pero resulta que sí, porque el 0 representa ausencia de elementos de un conjunto. Y cuando representa ausencia de elementos de un conjunto, estamos también contando números, estamos contando elementos de un conjunto. Entonces, los que naturalmente empleamos para contar se llaman los números naturales. Miremos otro conjunto. Hay otro conjunto que incluye otros números, es decir, números negativos y números positivos. Si nosotros, por ejemplo, vamos a medir una temperatura, la temperatura, nosotros sabemos que existe temperatura bajo cero o existe la temperatura que nosotros decimos 10 grados centígrados, esa está bajo cero. Pero también podemos decir menos 10 grados bajo cero. Entonces, cuando decimos menos 10 grados bajo cero o 10 grados bajo cero, estamos hablando por debajo de este cero. Entonces, para hablar de 10 grados bajo cero, estamos empleando, o lo podemos representar con un número negativo, sería menos 10 si lo queremos representar. Pero si estoy hablando de grados común y corriente sobre cero, entonces simplemente hablamos de 10 grados. Entonces tenemos un punto de referencia. El punto de referencia en este momento es el 0. Entonces, cuando ese punto de referencia está ahí, significa que hay unos números por encima del 0 o a la derecha del 0 o por debajo de ese 0, como en el caso de la temperatura. Entonces, aquí tenemos números negativos y números positivos. Esos números negativos también los podemos identificar, los podemos emplear, por ejemplo, cuando hablamos de deudas o de ganancias y de pérdidas. Entonces, prácticamente de ahí nacieron esos números negativos, de representar deudas y representar ganancias. Las deudas las representaban, los primeros fueron los indios que usaron esos números negativos, y las deudas las representaban con números negativos. Y sus ganancias las representaban, con números positivos. Esos números también tienen un símbolo. Entonces, estos números que tenemos acá, que son los naturales, incluidos los opuestos de esos naturales, se llama el conjunto de los números enteros. Y lo vamos a representar con una Z. Entonces, esa sería nuestra representación. Vamos a mirar otro conjunto.
El conjunto de los números racionales, entonces ahí están mirando el símbolo, lo vamos a representar con una Q. Estos números nos sirven para hacer, o prácticamente los miramos o los observamos directamente en mediciones. Los anteriores, los números naturales, recuerden que nos servían para contar elementos de un conjunto, mientras que estos números ya aquí entra otra magnitud, digámoslo así, otra representación que es la medición. Entonces, cuando nosotros vamos a medir algo, decimos una mesa, por ejemplo, mide 2,5 metros. Ahí estamos empleando un decimal. Pero también lo podemos determinar como número mixto, cuando decimos, hablamos de horas, por ejemplo, que son las 3:15 o que falta un cuarto para las 4 o para las 5, ahí estamos empleando números racionales, estamos midiendo algo. Cuando hablamos, por ejemplo, del pedazo de una torta, aquí también podemos mirar que si nosotros dividimos algún objeto en partes iguales y tomamos una porción, si dividimos por ejemplo en 8 partes iguales, en este caso la torta, el último ejemplo, si dividimos en 8 partes iguales y tomamos una de esas partes, estamos hablando de 1/8. Entonces, simplemente es para que ustedes miren, observen cómo los números varían dependiendo de la acción que estemos ejecutando. En una medición yo puedo tomar números decimales como está aquí, también puede ser, ¿por qué no números enteros? Los enteros también entrarían acá porque yo puedo decir mide 5,0 metros. Entonces los números enteros entran también a ser números racionales. 1/8 para indicar que es uno de 8 partes iguales. Y las 5,25 sería un número mixto que se compone de un número entero más un número fraccionario. Entonces, esos son los números racionales. ¿Qué podemos decir de los racionales? Que los podemos representar como decimales o como fracciones. Esas fracciones serían de esta forma. Entonces decimos que un número racional se puede expresar de la forma A sobre B. Así está en forma decimal, usted lo va a poder llevar a una forma fraccionaria. Recordemos que el número que colocamos arriba de la línea se llama numerador y el que colocamos debajo de la línea se llama denominador. La condición para que sea un número racional es que el denominador nunca, este que está aquí abajo, nunca puede ser 0. Si llegara a ocurrir, pues simplemente uno para el ejercicio dice no tiene solución o no está definido. Entonces, esos son los números racionales. Los números racionales entonces se caracterizan porque se pueden escribir en forma decimal periódica. Entonces, si usted hace la división entre dos enteros, prácticamente un racional es una división de dos enteros, o le va a dar un entero o le va a dar un decimal como el que les estoy mostrando, un decimal periódico. ¿Qué significa que es periódico? Que hay un numerito que se repite, acá en este caso el 3, se repite infinitas veces. Pero también ese periodo puede ser 0. Entonces 3 medios es igual a 1.555, pero uno lo escribe como 1.5, uno no necesita escribir tantos ceros. Y aquí podemos decir que este número es aproximadamente, si lo quiero aproximar a dos cifras decimales, 0.33, es una aproximación. Entonces cuando es infinito periódico, tenemos que hacer una aproximación. Por eso, cuando trabajamos con racionales, lo mejor es trabajar con la fracción porque es mucho más exacto trabajar con la fracción que trabajar con un decimal aproximado. Tenemos ahora una representación de racionales equivalentes. Uno puede representar racionales equivalentes. Miremos que esas fracciones nos están representando algo. En la primera parte nos indica que si yo divido este rectángulo en dos partes iguales, cada una de estas sería un medio. Este es un medio y este es un medio. Y un medio más un medio pues me da la unidad. Entonces la parte que está sombreada pues es un medio. En el siguiente, esa mitad que tenía, entonces aquí la vamos a dividir nuevamente. Entonces ya la figura me quedó dividida en 4 partes iguales.
Y si está dividida en 4 partes iguales, puedo decir que cada una de ellas es un cuarto. Luego la parte que está sombreada, que corresponde a este, serían 2 cuartos. Un cuarto más un cuarto son 2 cuartos. Entonces, las fracciones representan, también me pueden representar cuando hemos dividido una unidad en partes iguales. Y fíjense en que el denominador me dice, el denominador me indica en cuántas partes dividimos esa unidad y el numerador cuántas tomamos de ellas. Miremos la siguiente, quedó dividida en 8 partes iguales, es decir que cada pedacito de estos va a ser 1/8. ¿Por qué? Porque está dividido en partes iguales, entonces cada una de ellas es 1/8. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿cuántas partes hay sombreadas? 1/8 más 1/8 son 2/8, 3/8, 4/8 quedaron sombreados. En el siguiente volvimos a dividir, pero siempre la parte sombreada es la misma, solo que la estamos dividiendo en más partecitas. Entonces aquí ya podemos decir en la última parte que dividimos en 16 partes iguales y hay 8 sombreadas. Como la parte sombreada es la misma en todas, podemos decir entonces que 1/2 es igual a 2 cuartos, igual a 4/8, igual a 8/16. Es decir, que los números racionales se pueden escribir de manera equivalente de distintas formas. Entonces, 1/2 es lo mismo que tener 2 cuartos porque me está representando lo mismo. Equivalente a 4/8 y equivalente a 8/16. Todos me representan la misma parte. Cuando tenemos la reducción, la parte más simplificada, que es la primera, esta que tengo acá, se dice que la fracción está simplificada. Y cualquiera de estas es una amplificación de esta fracción que tengo acá. Entonces, una fracción se puede ver simplificada o se puede ver amplificada. Si yo quisiera colocar, por ejemplo, yo puedo hablar de aquí, tengo por ejemplo 3/2 y digo una fracción amplificada. ¿Qué es amplificar? Amplificar matemáticamente es coger un número y multiplicarlo en el numerador y multiplicarlo en el denominador. Por ejemplo, se me ocurre multiplicar por 4. 3 por 4, 12 y 2 por 4, 8. Es decir, que tener 3/2 es lo mismo que tener 12/8. Y así podemos encontrar muchas fracciones amplificadas. Por ejemplo, si multiplico por 10 arriba sería 120/80. Entonces, ¿cuántas fracciones equivalentes puedo encontrar? Infinitas, muchas fracciones equivalentes. Entonces, usted tiene que mirar que cuando hagamos los ejercicios, se hagan esas reducciones, es mejor tenerlas simplificadas. Finalmente, tenemos el conjunto de los números irracionales cuya representación es una i. Aquí van a estar todos los números decimales infinitos no periódicos. Antes estaban los periódicos, ahora están los no periódicos. En este caso hay dos números fundamentales que son el número pi, que equivale a la longitud, cuando el radio mide una unidad, un metro, un centímetro, lo que sea, es la longitud de esta cuerda. Si la extendiéramos, ese valor es de 3,14159265. Entonces es un número irracional y se le llama irracional porque es un decimal infinito no periódico. No periódico es decir que usted no encuentra nada que se repita en ese ejercicio, en ese elemento, en ese número. Los números irracionales entonces se caracterizan porque son decimales infinitos no periódicos y aquí hay algunos ejemplos de esos números. Está el número e, que lo van a usar ustedes en economía, es un decimal infinito no periódico, lo tiene en la calculadora, pero la calculadora la aproxima. Raíz de 2, raíz cúbica de -10, ahí van a estar el paquete de todas las raíces que uno dice que no le dan exactas, ahí van a estar todas esas raíces. Esos números, entonces, para terminar, los números reales, todos esos números de los que le hablé se llaman los números reales. Entonces vamos a hacer de cuenta que en este rectángulo están todos esos números reales. Pero esos números reales se pueden clasificar en dos subconjuntos importantes.
el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. En el primero están todos los decimales periódicos. Aquí en este paquetico están los periódicos y aquí están los no periódicos. Y dentro de esos periódicos, ¿cuáles están? Están los números enteros, están ahí contenidos, 2.000, 1.00, esos se contabilizan como periódicos, y dentro de los enteros están los números naturales. Entonces, con ese conjunto vamos a trabajar en este módulo. Los invito a realizar los ejercicios del material y nos vemos pronto.